buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 135 del tutorial del lenguaje Java. Seguiremos hablando de los Enterprise Java Bean y hoy trataremos acerca de los Stateful Session Beans. Habíamos visto en la parte 132 de este tutorial que habían tres tipos de EJB y había dentro de los Session Beans, que era uno de los tres tipos, se dividía en tres tipos más. En la sesión pasada hablamos de los Stateless Session Beans y hoy vamos a hablar de los Stateful Session Beans, que se usan para mantener un estado de conversación con un cliente. La instancia Bean está asociado con un cliente específico y retiene el estado durante varias llamadas. O sea que a diferencia del otro que no retiene el estado, más que retener o no retener el estado, la diferencia más radical es la forma en que son entregados estos beans por parte del servidor de aplicación. En el caso del Session Beans, la vez pasada vimos que entregaba cualquier bean que estuviera ya creado en el pool. Si era necesario iba creando nuevos, si estaban ocupados los que ya existían. La cuestión del Session Beans es más una estrategia para forzar a crear un bean por cada nueva sesión que se vaya creando. Esto lo vamos a estudiar en la parte práctica. Bueno, entonces, ¿cuándo se utilizan estos Stateful Session Beans? Se utilizan cuando es necesario mantener el estado del cliente entre invocaciones. Cada cliente tiene su instancia única del bean y se puede acceder a su estado en invocaciones sucesivas. Son útiles cuando se necesita mantener un contexto específico para un cliente durante una sesión. Bueno, la conformación de estos beans es muy similar a las de los que vimos la vez anterior, puesto que tiene que tener una clase Java con la implementación de los métodos de negocio y puede tener una o más interfaces, local y remota. El ciclo de vida sí que es distinto. Entonces, bueno, en un principio no existe. Cuando se hace la primera invocación, se crea el bean. Y la diferencia es que el bean va a estar asociado o tiene que estar asociado a un cliente que va a utilizarlo. Si deja de usarlo durante un rato, va a caer en modo pasivo. En modo pasivo es que va a pasar de esto del pool, que digamos es en memoria principal, a memoria secundaria. Esto quiere decir en memoria de disco. Si el cliente lo vuelve a requerir, se vuelve a activar y vuelve a pasar a memoria principal. Si ya pasa un tiempo demasiado largo y se da un timeout, sale tanto del pool como de la memoria secundaria, del estado pasivo. Entonces, como se ve acá, se va creando un bean en el pool por cada cliente, digamos, pero si la memoria llega a escasear, puede pasar a estado pasivo, ya que son unos beans que consumen más recursos que los stateless. Entonces, digamos, hay que usarlos con mesura. Digamos, si sabemos que no necesitamos recordar estados, es mejor usar entonces un bean stateless. ¿Ok? Bien, ¿qué vamos a hacer en la parte práctica? Vamos a crear un stateful session bean y vamos a intentar comprender cómo es su funcionamiento. Primero lo vamos a invocar como un web service y luego desde una aplicación cliente alojada en otra Java Virtual Machine. Vamos a partir de la base construida en el tutorial 132, que les recomiendo ver antes que este. Verán el vínculo de este tutorial pasar por la parte superior derecha de vuestras pantallas. Acá tengo abierto mi NetBeans. Vamos entonces a empezar creando nuestro bean. Vamos a crear entonces un nuevo paquete llamado stateful y en este paquete vamos a crear un session bean y dijimos ahora stateful. Vamos a llamarlo entonces bean con estado. Para poder un poco ver su ciclo de vida, vamos aquí a agregarle las funciones post construct y predestroy. Post construct, entonces public void inicializar y aquí vamos a escribir un systemout.println
inicializando el bin con estado y le vamos a decir el nombre. This.toString. Aquí vamos a mostrar la dirección de memoria que está usando. Y cuando lo vaya a destruir, predestroy, que ejecute esta función. Public void finalizar. Y acá pues va a escribir algo muy similar a esto. Vamos a copiar y pegar y vamos a poner finalizando el bin con estado. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este bin? Simplemente vamos a tener un arreglo de enteros que vamos a ir llenando y vamos a consultar cuando queramos. Entonces vamos a hacer private list de enteros que va a tener los valores, unos valores. Aquí tenemos que importar esta librería y lo primero que haríamos aquí es crear la lista. Valores o this.valores igual a new array list. Vamos a agregar una función de agregar valores. Entonces, public void agregar. Le pasamos el valor que queremos agregar, integer valor. Y bueno, para que conteste algo vamos a poner que devuelva el valor que agregó en una cadena. Aquí vamos a poner this.valores.add valor y le vamos a decir acá que retorne return agregado el valor y le pasamos el valor que... Bueno, esto sería agregar y hay otro que nos va a devolver simplemente el arreglo. Entonces, public list integer get valores y esto básicamente lo único que va a hacer es retornar la lista con los valores que tenga en ese momento. This.valores. Bueno, este sería nuestro bin. Vamos a ver cómo funciona este bin. Vamos a llamarlo desde el web service que hemos estado usando, este. Vamos a agregar acá entonces un JB, private, bin, con estado. Y aquí vamos a poner bin con estado. Y básicamente vamos a agregar dos endpoints que nos permitan agregar elementos. Vamos a poner acá un get, a través del cual le podemos agregar un valor. Entonces en el path ponemos el valor que se le va a enviar. Y acá ponemos public string agregar. Y acá va a recibir, pues recibe entonces un path param, valor, y lo va a recibir en forma de cadena. Después tendríamos que convertirlo. String valor. Y, bueno, vamos a convertirlo. Entonces, integer, valor entero, valor int, es igual a integer, la función valueOf, que nos va a convertir la cadena en entero. Y aquí en el bin con estado, le hacemos return bin con estado punto agregar y le agregamos el valor. Y esto nos va a devolver el mensaje que estamos aquí construyendo en el bin. Bien, lo otro sería entonces consultar todos los valores existentes. Entonces vamos a hacer un get sin ruta esta vez y le vamos a poner un public string get valores. Entonces vamos a convertir a un string los valores de ese bin. Entonces vamos a usar aquí un string builder igual a new string builder y vamos a recorrer el arreglo. Entonces for
integer valor, dos puntos, aquí llamamos el bin con estado, punto, get valores. Entonces aquí recorremos los valores que nos vuelve el bin y los vamos a ir agregando en una cadena. sb, o sea, string builder, punto, append, y aquí le vamos a decir que nos convierte esto en una cadena. String, punto, value of, en este caso el entero, este que le estemos dando, que sería valor. Para separar los valores, si está vacío el string builder, si no está vacío le vamos a agregar un guión. Entonces vamos a if string builder to string, lo convertimos a cadena, punto length, o sea, si tiene elementos, si esto es mayor que 0, al string builder le vamos a hacer un append de un guión. Esto para que nos separe los valores. Y al final, cuando hemos construido la cadena, retornamos lo que hayamos construido. Entonces sería return string builder punto to string. Bueno, ya tenemos listo nuestro web service. Un detalle importante que se me olvidó y que es una buena práctica es indicar que este nuevo bin que estamos creando es local, puesto que lo vamos a usar desde un web services. Entonces esto lo podríamos indicar con local bin. Y esto, pues, crean o no, esto ahorra bastantes recursos. Bueno, vamos a compilar y hacer que nuestro bin quede publicado en el servidor de aplicaciones. Vamos a ejecutar. Acá si ven, lo ha publicado, bin con estado. Y vamos a ver un poco el resultado. Aquí entonces sería resources test. Esto nos daría la lista. Como no hay nada, está vacío. Pero más que importante esto es que, bueno, aquí sí, fíjense que me ha creado un bin con estado. Si vuelvo a ejecutar esto, si le doy enter, fíjense que me crea un nuevo bin. Entonces esto tiene un comportamiento ya distinto a lo que me daba el bin sin estado, que el bin sin estado me mandaba siempre el mismo. De hecho, si recuerdan, tuvimos que agregar este sleep para forzarlo a que si le dábamos varias solicitudes me obligara a crear otro bin porque el que ya existía estaba siendo usado. Acá, sin embargo, cada vez que ejecuto una función me crea un nuevo bin. Vean, aquí me está creando un tercero. Si ejecuto una función de agregar un elemento, me ha creado de nuevo otro. Voy a agregar otro número y crea otro. Y si consulto, no me devuelve siempre unos vacíos porque está cada vez creando uno nuevo. Entonces, fíjense que ya una operación de web service es una operación sin memoria, normalmente independiente. No recuerda el bin que estaba usando, así que tampoco tiene mucho sentido usar un stateful desde un web service, porque el bin con estado hay que recordarlo y usarlo para hacer una comunicación completa. Un buen ejemplo sería usarlo desde un cliente externo, así como un cajero automático, que tiene que estar en comunicación con el cliente hasta que termine la transacción. Entonces, para poderlo usar desde un cliente remoto, pues tenemos que crear una nueva interfaz. Entonces vamos a crear una interfaz acá a nuestro bin. Entonces hacemos una interfaz, vamos a llamarlo bin con estado remote. Esta interfaz la anotamos con remote, la anotación remote. Y vamos a agregar los dos métodos que vamos a publicar, que son este y este. Voy a copiar y pegar acá. Importamos la lista. Acá el public se lo podemos quitar. Aquí está nuestro primer método. Y nuestro segundo método. Bueno, listo. Ya tenemos esta interfaz. Para implementarla, tenemos que darle acá, en el bin,
implements y le vamos a decir bin con estado remoto. Y entonces, bueno, vamos a tener que decir que estos métodos están sobrescritos. Bueno, pues vamos a hacer un clean y vamos a publicar este bin ahora que es remoto. Ejecutamos y vean, no, aquí todavía no lo ha publicado. A ver, este es el bin sin estado, bin con estado. Bueno, vamos a ejecutar. Aquí está desplegando. Y vamos a probar de nuevo y nos da el mismo resultado. Está bien. Acá nos habrá creado una nueva instancia. Y acá fíjense que nos ha dado la línea para comunicación con un cliente remoto. Entonces la voy a copiar y la vamos a guardar. Bien. Ahora vamos a invocarlo desde un cliente remoto, que es como normalmente debería usarse este tipo de bins. Entonces vamos a recuperar nuestra vieja aplicación que ya tenía, digamos, el esqueleto de comunicación, la que hicimos en el parte 133 del tutorial. Y aquí tenemos la llamada al bin este que ya existía. Y ahora simplemente vamos a agregar este nuevo. Entonces vamos a hacer que la URI le copio la dirección del nuevo bin y lo voy a llamar. Entonces es básicamente esto. Aquí son en comillas dobles. Comillas dobles. Aquí ya no es bin for test remoto, sino bin con estado. Y aquí vamos a poner que es bin con estado. Y bin con estado. Bien, una vez que tenga esto, bueno, podemos incluir varios números. Vamos a agregar de repente 10 números en este bin. For int i igual a 0, i menor que 10, i más, y le vamos a ir agregando números. Entonces bin con estado, punto, agregar, y le tenemos que agregar unos valores. Bueno, para hacerlo un poco más interesante, vamos a agregarle unos valores aleatorios. Entonces vamos a agregar una función aquí. Una función pública que devuelva un integer, pero bueno, tiene que ser estática, primero static, para poderlo usar desde un contexto estático, integer, y le vamos a decir aleatorio de un número máximo. Entonces vamos a poner aquí un entero máximo y va a crear un número de entre 1 y ese máximo que le enviemos. Entonces esto sería, vamos a crear un número, un random r igual a new random. Vamos a poner una semilla del tiempo para hacerlo un poco más aleatorio. Vamos a poner aquí system.get, current times milli, por ejemplo. Y vamos a hacer lo que genere un valor. Integer valor igual a r.next int. Aquí le damos el máximo más 1. Bueno, entonces eso me va a generar un número entre 1 y máximo. Para saber el número que está agregando vamos a hacer un systemout.println y vamos a poner valor generado, 2 puntos, y lo imprimimos. Aquí agregamos el valor. Y la función retorna ese valor que generó, return valor. Acá afuera, pues lo que vamos a hacer es agregar un aleatorio. Aquí no le vamos a decir i, sino vamos a poner que genere números de 1 al 20. Genere una serie de valores y al final que nos imprima el arreglo. Entonces systemout.println, valores, 2 puntos, y aquí vamos a llamar bin
con estado punto get valores y ya estaría. Vamos a grabar, compilamos y ejecutamos. Acá ha habido un problema que no puede castear. Bin con esta. Ah, claro, porque tenemos que hacer remote. Ese es el problema. Remote. Vale, hay que llamarlo con la interfaz. Compilamos y ejecutamos. Y ahora sí, genera todos unos valores y al final imprime un listado de valores. Acá, perdón, de este lado vemos que, perdón, cada vez que lo estamos llamando, está creando un nuevo bin. Vamos a hacer una limpieza y vamos a volver a ejecutar este programa. Si ejecutamos, me genera todos estos valores. Cada vez que se inicia, pues genera 10 valores y me genera una lista de 10 valores. Y aquí se ha creado un bin. Si lo vuelvo a ejecutar, me da los 10 valores y vengo acá y me ha creado otro bin. Fíjense que esta dirección es distinta a esta. Si lo ejecuto una tercera vez, me genera otro bin. Entonces, esta forma de crear stateful session beans lo que me garantiza es que voy a tener un bin nuevo o un bin distinto para cada sesión que vaya abriendo. La estrategia entonces consiste en conservar la referencia a este bin para poder trabajar con él. Ya no es como el stateless session bin que no me garantiza darme el mismo que me dio la primera vez, me va a dar el que tenga desocupado. El cuidado que hay que tener acá es que, bueno, los stateful beans consumen más recursos que los stateless beans. Entonces, bueno, hay que usarlos cuando es necesario usarlos. Y con eso terminamos por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.